Buenas tardes, tutor y compañeros. Quien les habla Brianda Godoy, estudiante de tercer semestre de la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas dictada por la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Voy a hablarles sobre las fuentes de radiación. Este trabajo es colaborativo y lo hice conjunto con mi compañero Arturo López Sierra y quien les habla Brianda Godoy. Voy a hablarles sobre radiobiología y radioprotección. Estas son dos medidas diferentes, las cuales producen rayos X, decaimiento radioactivo y desintegración nuclear. Los tipos de rayos X existentes, la protección radiológica y todos los tipos de radiaciones ionizantes que se emplean en los rayos X y también en la tomografía computarizada TAC. En la actividad número 1 nos piden que analicemos en un cuadro comparativo las definiciones de las exposiciones tanto médicas, ocupacionales y del público con sus respectivos límites, teniendo en cuenta la resolución del Ministerio de Minas y Energías colombiano y las recomendaciones del año 2007 de la Comisión Internacional de la Protección Radiológica. Entonces, en la exposición médica son todas aquellas radiaciones que se utilizan o se emplean con fines diagnósticos para un tratamiento médico. En la exposición ocupacional son aquellas irradiaciones que se utilizan o se logran en el lugar del trabajo por naturaleza de las actividades laborales que las personas ejerzan. En la exposición al público son exposiciones a las radiaciones de fuentes artificiales o naturales fuera de las actividades tanto médicas o laborales. En la exposición médica, esto es un beneficio para el paciente, ya que por medio de esta radiación podemos obtener un diagnóstico y asimismo poder brindar un tratamiento médico. En la exposición ocupacional son todas las protecciones radiológicas que se tienen para todos los trabajadores, optimizando pues las prácticas seguras de esta radiación. En la exposición al público tenemos que es la protección de la población en general, limitando la dosis de exposición. También en la exposición médica depende del tipo de examen o tratamiento que se genere actualmente, ya que debido a esto se basan en las dosis hacia el paciente, siendo siempre tratando de que sean las más bajas para poder diagnosticar alguna enfermedad. En la exposición ocupacional están establecidos en las normativas nacionales e internacionales y estas suelen ser más restrictivas que los límites para todas las personas. Y la exposición al público, estos límites de dosis son los más bajos razonablemente alcanzables, pero teniendo en cuenta siempre las fuentes naturales de estas radiaciones. En el control y el monitoreo, tanto en la exposición médica, es un riguroso control de calidad que se deben realizar a todos los equipos que irradian o que salen los tipos de rayos X, capacitando pues el personal adecuado e idóneo, también teniendo un registro de todas las dosis individuales de irradiaciones de cada persona. En la exposición ocupacional se crean o hay programas de protección radiológica, dosimetría individual y evaluación de la exposición a estas radiaciones. Y en la exposición al público es un monitoreo ambiental donde se evalúan los diferentes tipos de radiación. En la normatividad aplicable en la exposición médica tenemos la resolución 181434 con recomendaciones de la CIPR y todas las normas internacionales establecidas. En la exposición ocupacional está la resolución 181434 con recomendaciones y normas de seguridad generales de la GSR.
y en la exposición del público la resolución 181434 con recomendaciones y normas internacionales de radiación de protección radiológica. En la actividad número 1, el segundo punto dice que haga un listado y sus dibujos respectivos de los tipos de fuente y tipos de radiación que se mencionan en los documentos. Entonces tenemos que la radiación es una emisión o transmisión de energía en la forma de ondas o partículas a través del espacio. Y estas se clasifican en varios grupos. En la radiación ionizante, que tiene suficiente energía para arrancar electrones de los átomos y creando iones. Se encuentran las partículas alfa, que están compuestas por 2 protones y 2 neutrones poco penetrantes y detenidas en una hoja de papel. Tenemos las partículas beta, que son electrones y positrones de alta energía y son más penetrantes que las alfa. Estas están detenidas por una lámina de aluminio. Tenemos también los rayos gamma, que son ondas electromagnéticas de alta frecuencia y energía, muy penetrantes, que requieren materiales densos como el plomo para poderlos detener. Tenemos los rayos X, que son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, similares a los rayos gamma, pero de menor energía y utilizados en radiografías médicas para diagnósticos afines. Tenemos los neutrones, que son partículas subanatómicas sin carga eléctrica, muy penetrantes, que requieren materiales ricos en hidrógenos para poder moderarlos. También nos encontramos con la radiación no ionizante. Esta tiene menos energía y no puede arrancar electrones de los átomos. Tenemos entre estas ondas de radio, las microondas, los infrarrojos y la luz visible. También encontramos los tipos de fuentes de radiación, en los cuales tenemos fuentes naturales, como es la radiactividad natural, que se presenta en la Tierra desde toda su formación. Allí se encuentran los isótopos radioactivos en el suelo y rocas, que va el uranio, el radio y el potasio. Tenemos la radiación cósmica proveniente del espacio. Acá tenemos 2 ejemplos de la radiación solar y la natural. En el punto número 3, la actividad número 3, dice cómo se producen los rayos X y características de frenado. Entonces, la producción de rayos X y sus características de frenado. Estos son la producción de rayos X en un tubo de rayos X. Involucra 2 mecanismos principales: la producción de rayos X característicos y la producción de rayos X de frenado. Este mecanismo ocurre cuando un electrón de alta tecnología o alta energía proveniente del catálogo choca contra un electrón de una órbita interna de un átomo del ánodo. ¿Qué características se pueden observar o qué características tienen? Dice la energía del fotón emitido es igual a la diferencia de la energía entre 2 órbitas involucradas en la transición electrónica. La otra es la energía de 2 fotones es característica del material de anodo y son rayos X monocromáticos, es decir, de una sola longitud de onda. ¿Qué importancia tienen estos rayos X? Pues son característicos, son importantes en la difracción de los rayos X, ya que su energía específica permite estudiar toda la estructura cristalina de los materiales. Los rayos X de frenado se producen cuando un electrón de alta energía proveniente del cátodo es desacelerado, o quiere decir frenado, al interactuar con el campo eléctrico del núcleo de un átomo de anodo. Entre las características que tiene este rayos X de frenado es que la energía de los fotones de frenado puede variar en un amplio rango, desde 0 hasta la energía cinética inicial del electrón, y son rayos X policromáticos, es decir, que son de múltiples ondas.
¿Qué importancia tienen estos rayos X de frenado? Son, pues, que son los más abundantes en el espectro de todos los rayos X que se producen por un tubo de rayos X y son los utilizados principalmente en las aplicaciones médicas. ¿Cómo se producen los rayos X gamma? Estos rayos X gamma son una forma de radiación electromagnética de muy alta energía, a diferencia de los rayos X que se producen principalmente en las capas externas del átomo. Los rayos X gamma tienen su origen y un núcleo anatómico. En la actividad número 9 nos dice que tenemos una muestra de tritio, un isótopo radioactivo del hidrógeno que contiene 10.000 núcleos. El periodo de desintegración del trilio es de 12.3 años. Calcular la actividad de esta muestra en la actualidad. Calcular la actividad de esta muestra dentro de 24.6. Entonces nos dicen calcular la constante de la desintegración. Entonces convertimos el periodo de desintegración a segundos. Entonces serían 12.3 años por 365 días del año por 24 horas del día por 3.600 segundos hora, y esto nos arroja el resultado en segundos. Dice que también debemos calcular la actividad después de 24.6 años. Después de 24.6 años, que es el doble del periodo de mi desintegración, la mitad de los núcleos restantes se habrán desintegrado, por lo tanto quedarían 5.000 núcleos. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Arturo López Sierra, estudiante de Radiología de tercer semestre de la UNAD, con sede en Florencia. Radiobiología y radioprotección. Nos encontramos en la segunda fase de las fuentes de radiación. El taller se llama Producción de rayos X, decaimiento radiactivo y desintegración nuclear. La actividad número 11 nos pide hacer un video para explicar lo fundamental de las actividades impares. Me tocó la número 5 y la número 11. La número 5 explica en qué consiste la desintegración radiactiva. Crear un storyboard de los procesos de desintegración radiactiva alfa, beta, captura electrónica, conversión interna y emisión de rayos gamma. Identificar los tipos de radiación y la energía que se emite en un tubo de rayos X en diagnóstico, fuente de flúor 18, yodo 131 y el terncio 99. La desintegración radiactiva es un proceso espontáneo donde el núcleo atómico inestable se transforma en uno más estable, emitiendo partículas ya sean alfa o beta, o energía de rayos gamma. Este proceso cambia la estructura del núcleo, alterando su número atómico o masa hasta alcanzar un estado energético más equilibrado. Este fue el storyboard que desarrollé en Canva de los procesos de desintegración radiactiva alfa. Es el primero. Ese ocurre cuando un núcleo inestable emite una partícula alfa y esta se transforma en un nuevo elemento. El segundo y el tercero tenemos la desintegración beta. Esta es cuando un neutrón se convierte en un protón emitiendo un electrón beta negativo. Y un protón se convierte en un neutrón emitiendo un positrón, que es un beta positivo. La captura electrónica, que es cuando un electrón es absorbido por el núcleo y se combina con un protón para formar un nuevo neutrón. En la parte interior media tenemos la conversión interna. La energía del núcleo excita al electrón que se emite, permitiendo que el núcleo pierda energía y alcance un estado más estable. Por último, la emisión de rayos gamma. El núcleo emite radiación gamma sin cambiar su número atómico ni su masa. En el segundo punto, tenemos que el tubo de rayos X genera radiación electromagnética de alta energía, rayos X, que atraviesan al cuerpo humano para crear imágenes internas. La energía varía entre 20 y 150 kiloelectrovoltios según la configuración del tubo y del examen. El flúor.
Es un isótopo radioactivo usado en tomografía por emisión de positrones. Este emite positrones y fotones de gamma de aproximadamente unos 511 kV, lo que permite visualizar la actividad metabólica y procesos biológicos. El yodo 131, utilizado en medicina nuclear para tratar enfermedades tiroideas, emite radiación beta y rayos gamma de 364 kV, permitiendo visualizar el área tratada mediante imágenes. Y por último tenemos el tecnecio 99, que es un isótopo radiactivo popular en medicina nuclear por su emisión de rayos gamma de 140.5 kV. Permite obtener imágenes detalladas mediante gammagrafía sin causar daños significativos a la persona. Y de la actividad número 7, nos dan 6 elementos. Estos isótopos nos dicen que tienen 20.000 núcleos, nos piden el número atómico y el número de neutrones. Primeramente tenemos el iridio, sigue el yodo, seguido del paladio, el cobalto, el flúor y el cesio. Nos piden el periodo de vida de cada uno de esos isótopos y también determinar el número de núcleos en el segundo periodo de vida media. Los periodos de vida media tenemos que el iridio tiene 74 días, el yodo 60 días, el paladio 17 días, el cobalto 5.28 años, el flúor 110 minutos y el cesio unos 30 años. El número de núcleos en segundo periodo de vida se sacan con el número inicial dividido a 4 para cada isótopo. Entonces tendríamos que el iridio serían 18.5 días, el yodo 15 días, el paladio 4.25 días, el cobalto 480 días, el flúor 27.5 minutos y el cesio 2737.5 días. Por último, ¿cuánto tiempo debería pasar para que la población inicial de cada uno de esos elementos se reduzca en un 75%? La reducción de ese 75% significa que cada 25% de la población inicial, esto corresponde a un número de núcleos, lo cual ocurre en el segundo periodo de vida media. Esto nos daría que el iridio serían 147.66 días, el yodo 118.8 días, el paladio 34 días, el cobalto 10.54 años, el flúor 219.4 minutos y por último el cesio 60.34 años. Listo, muchas gracias, hasta luego.